propuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados de acá del Congreso de la Nación en la previa de una sesión que va a estar en el Senado el día de mañana. Hoy es miércoles, son las 13 horas y el jueves está previsto que se abra el recinto para tratar algunos temas. No hay actividad prevista en la Cámara de Diputados. Me acompaña hoy únicamente él, el señor Guido Brauslaski. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauri? Bien, bien. Cuando dijiste en la previa, estamos en la previa y mi cabeza fue por otro lado. Fue para la previa del partido de fútbol. Hoy estamos miércoles a las 13, estamos en vivo, ¿no? Hoy estamos en la previa de lo que es quizá el partido más importante, sí, el más importante por lo menos en estos 3-4 años. Nos viene yendo tan bien que todo es importante, o sea que en definitiva venimos acostumbrados, pero siempre un partido Argentina-Inglaterra nos saca un poco de agenda. Títulos del día. Grupos de amistad con Paraguay y Japón se constituyeron para promover y fortalecer los vínculos de cooperación, diálogo y entendimiento entre las cámaras de ambas naciones. Agenda previa al receso invernal. El Senado sesionará mañana para avanzar con propiedad privada, pliegos judiciales. Por su parte, diputados reunirá grupos de amistad. Y uno de los temas que están pendientes es la ley de etiquetado frontal. El proyecto elimina la norma de promoción de alimentación saludable para no generar confusión entre los consumidores. Bueno, y uno de los temas de este martes fue el índice de inflación, una cuestión que siempre llega al Congreso de la Nación porque la pauta inflacionaria va a ser el eje de lo que será el proyecto de presupuesto que ingresará el 15 de septiembre a esta Cámara, a la Cámara de Diputados, y se tratará seguramente durante el resto del año. 1,9 fue la inflación de junio, ¿no? Como vemos, es un descenso respecto a mayo, abril, y a marzo, cuando se había dado un pico respecto a los meses anteriores. Acá estamos viendo una placa de inflación justamente de cada uno de los meses. Vemos que estamos en el mismo nivel que hace exactamente un año, ¿no? El 1,9 de julio y de agosto del año pasado. Después hubo las leves suba que ahora terminó. Siempre la inflación cuando desciende un poco se siente, ¿no? Porque uno empieza, por lo menos, a no percibir aumentos como es habitual cuando crecen los precios, teniendo en cuenta que esto obviamente depende de cada una de los ponderadores que hay por diferentes actividades. Pero por lo pronto el gobierno festejó una baja de la inflación, uno de sus caballitos de batalla. Decía, esto va a ser clave para el presupuesto, porque el presupuesto tiene que presupuestar una inflación. Ya la inflación de este año que se fue presupuestada va a ser superada seguramente, algo que es casi, digamos, natural, habitual, ¿no? Porque los gobiernos proyectan una inflación, digamos, a la que aspiran, ¿no? Suele haber siempre un poco más. 12 era, mucho. 12, 12 o algo 15. Así. Sí, algo así, sí, pero bueno. Lo cierto es que vamos a ver con qué inflación proyecta Milei para el año próximo. Esta baja
es seguramente parte de un esquema que se va a utilizar para proyectar, ¿no? Si viene bajando, hay que ver qué elemento puede ser que se termine con esta baja o que continúe. Por lo pronto el gobierno cree que están dadas las condiciones para que la inflación siga descendiendo y bueno, el sueño de que un día empiece con 0, un mes. ¿Cuánto hace que no pasa eso, Guido? La verdad que creo que con 0 hay que ir a la década del 90. Capaz que 2002, En la década del 90 2003. llegó a haber deflación. No, 2001 también. ¿En el 2001? También sí hubo deflación, sí. Sí, bueno, década del 90, antes del estallido de la Antes del convertibilidad, estallido, sí. llegó a haber deflación. Es decir, meses que daban menos 0,1, menos Claro. 0,2. Claro. Pero después, bueno. Pero con tipo de cambio fijo, ¿no? Acá tenemos un tipo de cambio Sí, móvil y esta es la. Pero realmente había posibilidad, una ¿no? estabilidad de precios muy, muy importante, ¿no? Mientras funcionó el régimen de convertibilidad. Totalmente, totalmente. Y bueno, un poco el desafío que emprendió este gobierno es tener una inflación menor, si es posible 0, pero menor, en un marco de un tipo de cambio que es variable, ¿no? No es fijo. Sí. Y acá esto en lo que vos señalabas, bueno, el 1,9 para el gobierno muy importante haber perforado el 2%, ¿no? Que estar por abajo de ese 2%. Exactamente. Como una señal positiva, y para el mes que viene los analistas económicos, la gente que hace proyecciones, las consultoras, hablan también de 1,8 o quizás de que se repita 1,9, ¿no? Bueno, acá Lo cual sería un buen dato, sí. Acá tenemos por categorías la inflación mensual, ¿no? Lo que se está viendo, ¿no? Recreación y cultura es 4,2, es la suma más fuerte. Vivienda, agua, luz, gas y combustible es 3,3, 2,9 salud, ¿no? Vemos que en algunas cosas los números crecen. Recreación y cultura, obviamente el consumo es menor que lo esencial, ¿no? Lo esencial, como puede llegar a ser alimentos, ¿no? Exactamente. Vemos bebidas alcohólicas y tabaco 2,1, nivel general 1,9, este es el promedio que decíamos recién, bienes y servicios de 1,8, y acá vemos las bajas, ¿no? Transporte, bueno, 1,6, transporte está regulado, recordemos, restaurantes y hoteles, que también bajó, y alimentos y bebidas no alcohólicas, creo que esto es lo más relevante, ¿no? Porque nadie deja de comer o de tomar bebidas, podemos imaginar un consumo doméstico de bebidas, bueno, ok, de comer no deja nadie, y es 1,3, ¿no? Prendas y de vestir y calzado 0,4, creo que acá hay un replanteo del sector textil que está viéndose un poco arrinconado por los precios de plataformas. Históricamente el sector textil tuvo precios altísimos, ¿no? El que puede viajar compra afuera, esto es una realidad. El que no puede viajar no le queda otra comprar acá. Así y se es. las rebusca como puede. Pero bueno, creo que en alimentos 1,3 es el otro festejo del gobierno, ¿no? Sí, porque tiene mucho que ver con la canasta básica, ¿no? Claro, exactamente. Así que, Bueno, alivio para el bolsillo en ese caso, ¿no? sí, Dentro sí, de lo que sí. se puede, pero Dentro de la lo que se inflación de puede, alimentos es una de las más preocupantes. ¿Cómo? Cuando sube alimentos es muy preocupante. No, Pues no, hay que ver totalmente. cómo ponderan dentro del índice, ¿no? El índice es muy loco porque es el mismo que se usa desde el año 2004. Claro. Y nadie se anima a cambiarlo, porque si un gobierno lo cambia, no va a ser creíble su estadística próxima. Entonces, ahí tiene que intervenir sí o sí el Congreso y por mayoría, por unanimidad, ¿no? Son cosas que los presidentes, de alguna manera, todos, directa o indirectamente, le dicen al Congreso, mira, yo no lo voy a cambiar, porque yo lo cambio, el próximo presupuesto vos no me lo vas a creer. Entonces, hacelo vos. Y en el Congreso, la verdad que no ha habido reuniones de las comisiones de, bueno, hacer un nuevo índice y que esto sea un consenso general, ¿no? Habitualmente Sí. descansan en una burocracia profesional bastante seria, seguramente, que tiene el INDEC, ¿no? Ujú. Lo que pasa, bueno, se quiso cambiar, se quiso actualizar el índice, después no prosperó. No prosperó, Esto exactamente. fue hace unos meses, porque lo que se cuestiona del índice, en cuanto a ser realmente un índice, es que no tiene en cuenta en el total, en lo que pondera, la incidencia de tarifas y servicios, que han subido muchísimo. Entonces, no sé, una familia hace hoy día su cuenta de lo que paga en tarifas, en transporte, en servicios, en impuestos también, ¿no? Lo que es el ABL, lo que paga cualquier familia, y implica mucho más dentro del presupuesto de lo que era hace 10 años, por ejemplo. Ahí tenés un ¿no? tema también, que recuerdo varios funcionarios que participaron de estas áreas de estadística, decir, ojo con eso, porque sube un mes, pero después no sube durante 5 meses.
Vos pones eso, te va a dar por ahí alguna ponderación anual con alguna precisión, pero mensualmente se te va a caer el índice. Sí, pero no había un consenso hace unos pocos meses para cambiar. Bueno, de hecho Marco Lavagna, el que era titular del INDEC, se fue, durante muchos años aparentemente se fue por eso, ¿no? Porque 6 meses que no te suben las tarifas. Cualquier gobierno dice, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Déjenme, si siempre se midió así, ¿por qué ahora vamos a cambiar una forma de medir ahora que a mí me dan bien los números, ¿no? También es razonable, creo que lo hubiera hecho cualquier oficialismo, ¿no? Es que yo no sé si un gobierno, si un poder ejecutivo va a poder cambiar el índice de medición de la inflación. No sé si lo va a poder hacer. Va a necesitar unanimidad del Congreso. Porque no van a ser creíbles. Esto es un mensaje a los actores económicos. Los actores económicos no van a creer un cambio del índice para medir la inflación si lo hace un poder ejecutivo. Para eso está el poder legislativo. Debería el poder legislativo, se me ocurre, iniciar un diálogo, y lo tiene que hacer por unanimidad. O por lo menos casi unanimidad, 2/3. Que bueno, todo el sistema político cuestiona, por ejemplo, la política económica que genera un número, pero no te va a cuestionar la metodología, ¿no? O sea, tenés que lograr eso, si no, vamos a seguir con este índice. ¿Vos decís que debe discutir el Congreso la metodología de que se mide el INDEC? No le veo otra salida, porque los poderes ejecutivos te dicen eso, y que no es muy difícil refutarle eso. Todos los poderes ejecutivos, ¿no es una tarea especializada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Bueno, es especializada la ejecución. Ahora, la legislación la puede hacer el Congreso, con especialistas, con asesores. Hay una comisión para eso, recordemos, Comisión de Población y Desarrollo Humano, es una comisión que está dedicada a eso. Lo que pasa, en lo que se debería trabajar es que el país tenga estadísticas serias y creíbles. Recordemos también, durante todo el kirchnerismo, que estuvo intervenido el INDEC y decía cualquier cosa. De hecho, acá había el llamado índice Congreso. Se juntaban todos los meses Patricia Bullrich, que en ese momento era diputada nacional, Sturzenegger al lado, y otros miembros de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner, y mostraban cuál era la estadística del INDEC, porque en el INDEC estaba Guillermo Moreno. Hay que acordarse de estas cosas, ¿no? Paremos un poquito. Lo que hacía en ese momento la oposición era establecer su índice. Cualquier cosa, decían. El país no tenía estadísticas serias. Lo que hay que defender, más allá de quién lo hace, si lo hace el INDEC, si lo hace el Congreso, si colaboran asesores, una comisión mixta, lo que sea, es tener estadísticas serias en un país serio. Los últimos años eso se recompuso mucho, ¿no? Convengamos que tener estadísticas serias a partir de la gestión, de Mauricio Macri, y después siguió con Todesca, ¿no? Requiere una metodología. Frente al INDEC. Claro, requiere una metodología estadística seria que alguien tiene que definir. No la puede definir tampoco 3 diputados de la oposición de turno, no la puede definir. Tampoco es fácil definirla para un poder ejecutivo que después tiene que, de alguna manera, su suerte, quedar atada a esa estadística. Por eso yo creo que la tienen que definir todos los espacios políticos. Todos, con un trabajo metodológico serio, ¿no? Con una reunión. Recuerdo esa conferencia y era algo bastante artesanal, digo. Estaría bueno que todas las fuerzas políticas usen las comisiones que ya existen y los especialistas que existen, y por ahí se pueda llegar a establecer y que sea creíble para todos, y después no la cuestiona nadie, ¿no? Porque si todos los partidos políticos la apoyan, después no la puede cuestionar nadie. Eso me parece que, pero es una idea suelta que seguramente en algún momento se irá a evaluar. Está conectada Verónica Benaim. Vamos al Zoom con nuestra compañera. ¿Cómo andás, Vero? ¿Bien? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué fondo blanco tenés, Fondo blanco, sí. ¿Te gusta? Bueno, Vero, acabo de... Te voy a comprar un cuadro. Acabo de recibir el informe de el resumen de la sesión del Senado para mañana. Había muchas versiones de que no iba a haber quórum porque algunos senadores no estaban. Y bueno, tengo que entender, por lo que acaban de enviar a todos los periodistas, es que mañana hay sesión. Estaba trabajando sobre eso, Mauri, justamente para contarles un poco. A mí me dicen que sí, que están los números para que mañana haya sesión, por eso la convocatoria. La realidad es que está bastante complicado el escenario que se eligió para esta fecha, porque tenemos en cuenta lo que va a suceder hoy con el partido de Argentina e Inglaterra. Muchos senadores todavía se quedaron en su territorio para poder disfrutar de esta partida. Pero bueno, el oficialismo está muy confiado, y yo creo que además de confiado tiene una presión muy grande, que es la de
la prórroga del juez laboral, el camarista laboral, que pidió una prórroga por 5 años más en su función, teniendo en cuenta que si entra el Congreso en receso, su cargo se cae porque cumple 75 años en los próximos días. Así que me parece que eso es el mayor apuro que hoy tiene el Senado de la Nación, y por eso la convocatoria. Además de ese pliego, se van a tratar otros pliegos, y el tema más importante es el ya postergado tantas veces proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que sería básicamente en esta ocasión tendría una aprobación por parte del oficialismo y acompañantes que, como ustedes saben, modificaron el dictamen unas 13 veces. Bueno, ¿ese proyecto crees vos que ya está para aprobarse o puede quedarse algún capítulo en la votación? Todo está sujeto al recinto. La realidad es que yo por lo menos no tengo confirmado que se cae. Básicamente el último dictamen sería el que va a estar sometido en el recinto, pero sí está bastante confirmado que va a haber modificaciones en el recinto. Así que me parece que habrá que ver ahí qué sucede, pero en principio el oficialismo tendría los votos para poder aprobarlo. Recordemos que una de las cuestiones principales que tiene esta iniciativa presentada o impulsada por el ministro de Regulación, Sturzenegger, es flexibilizar la posibilidad de comprar tierras en provincias argentinas por parte de empresas extranjeras y de personas extranjeras. En este caso lo que hace es eliminar el límite que impedía esta compra. Era un límite que se establecía del 15%, todo esto se cae. Y por otro lado, también de alguna forma habilita el tema de la compra en zonas restringidas, que también estaba allí, lo que es zona de fronteras, bastante cuestionado, obviamente por parte de la oposición, por parte de comunidades de pueblos originarios, por parte de distintos sectores ambientalistas. Están básicamente mostrando su contrariedad a este proyecto, que de aprobarse avanzaría a la Cámara de Diputados para poder convertirse en ley. Pero ¿cuál sería, crees vos, el beneficio para las provincias? Justamente el Senado, ¿no? Que es donde están representadas las provincias. Uno dice, no sé, puede pensar en provincias con zonas de frontera, donde hay intereses de invertir por parte de extranjeros, por parte de potencias, por parte de gente que quiere influir. ¿Cuál sería el beneficio para esos gobiernos provinciales de acompañar un proyecto de esta naturaleza? ¿Lo ven como algo positivo? A ver, hay muchas provincias que no lo están viendo como algo positivo y otras que perciben que va a generar ingresos o inversiones que van a generar obviamente más dinero en las provincias al tener, digamos, la compra de una de estas tierras. Pero en general, al menos yo lo pienso en el territorio de Tierra del Fuego, que es de donde yo soy oriunda, hay un fuerte reclamo por la soberanía, ¿no? Y por mantener la ley que está vigente y no modificarla, teniendo en cuenta que hoy las grandes potencias, en relación a los cambios tecnológicos y a la posibilidad de que el mundo gire en torno a inteligencias artificiales y todo lo que eso conlleva, hoy las grandes potencias buscan agua, ¿no? Grandes reservas de agua. Y yo viniendo de una provincia justamente donde eso abunda, en Tierra del Fuego, sé que la pelea por la soberanía está muy latente. Entonces me parece que hay un punto ahí que por parte de algunos legisladores que se están manifestando en contra. No así, por ejemplo, el senador Coto, que es de Tierra del Fuego, sí, preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión cabecera, y que básicamente, bueno, responde y va en sintonía con lo que quiere el gobierno nacional. Estoy viendo acá el temario, por lo menos esto es la previa de lo que está. También está declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica, pliegos judiciales, como decías. No está hojarasca, ¿no? Esto no... no. ¿Por qué no? Pregunto, curioso. A ver, un poco la intención del oficialismo es que hojarasca sea como una ley que ellos consideran que tiene acuerdos, que no tiene problemas en aprobarse y convertirse en ley en el Senado. Entonces un poco es la prenda de, bueno, nos queda esta ley para poder llamar a una convocatoria posterior. Que sería el 6 de agosto, ¿no? Claro, ya sabemos que en el Senado la Libertad Avanza espera que una vez que finalice el receso invernal, que finaliza el 3 de agosto, la misma semana, el 6 de agosto, haya una nueva convocatoria de sesión.
donde vendrían otros proyectos y ahí estaría incluido Hojarasca. Claro, también esta semana, Vero, puede haber dictámenes o por lo menos audiencias públicas de candidatos a jueces, ¿no? Eso sigue a pleno, ¿no? En el Senado es un avance muy silencioso, avance en el buen sentido, en realidad un progreso porque veníamos con la tercera parte de las oficinas judiciales del país vacías, se nombraron 70 pliegos, mañana ¿qué hay? ¿25, 26? Sí, aproximadamente. Vamos a llegar a 100. Es lo único que no ha parado en todo este primer trimestre. Sí, de esta primera parte del año, desde que se habilitó el trabajo legislativo el 1 de marzo, es lo único que no frenó tanto, bueno, las evaluaciones, los dictámenes, las presentaciones de los candidatos. También hubo incluso hasta algunos reclamos por parte de senadores provinciales que decían, bueno, ¿cuándo va a ser el momento de pasar de dejar de llamar a los federales a Comodoro Pi, pasar a los cargos o las vacantes provinciales? Esto también se subsanó y esto claramente va a continuar en lo que se viene. Así que, bueno, eso es un poco el balance, teniendo en cuenta que también el 6 de agosto entraría salud mental, que todavía no tiene dictamen, hubo varias reuniones de mayoría y por otro lado, me parece que eso va a ser sí bastante polémico, todavía no está claro cómo va a quedar esa iniciativa, pero tiene que ver con la que impulsa Carolina Lozada, la senadora radical de falsas denuncias. Esa tiene dictamen, pero salud mental no tiene dictamen todavía, ¿no? No, claro. no, tuvo solamente hay como más acuerdo informativas para llevarla, ¿no? Eso es lo que me decían ayer, como que falsa denuncia tiene dictamen, pero por ahí no tiene tanto acuerdo. Estamos hablando, necesitas 37 votos. Sí. Pero salud mental sí hay un poco, ¿no? Tiene un fuerte lobby en contra, ¿no? Falsas denuncias. Tiene un fuerte lobby en contra de... Tuvo manifestaciones de radicales, mujeres radicales de su propio espacio político, que creo que por eso en su momento también Vichy, que es el presidente del bloque radical en el Senado, la frizó un poco, ¿no? La calmó un poco. Incluso muchos decían, no está mal la iniciativa, pero la reacción no estamos de acuerdo del todo. Entonces me parece que sí va a tener modificaciones, por más que tenga dictamen, me parece que va a tener modificaciones. Por lo pronto no tenemos convocatoria para el 6. Lo del 6 es un acuerdo, ¿no? No hay una citación. Sí, por ahora necesitas una nueva reunión de labor parlamentaria, porque la semana pasada estábamos en vivo y yo pensé que iban a salir 2 órdenes del día, una para el jueves 16 y otra para el 6 de agosto. No, salió la del 16, o sea que lo del 6 es por ahora de palabra. Por ahora de palabra salió la convocatoria de este jueves, hoy se termina de ratificar con el comunicado, igual veremos, ¿no? Está todavía en final abierto, ¿no? Sí. Veremos si mañana tendrán los números. Lo que sí queda claro es que el oficialismo tiene ganas de sesionar y me parece que el compromiso que asumieron con este juez no es menor. Gracias, Vero. Pausa, enseguida volvemos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con toda la información del Congreso de la Cámara de Diputados. Decíamos 2 semanas de intensa actividad de diplomacia parlamentaria, se le llama habitualmente, que consiste en la creación de grupos de amistad con diferentes países para agilizar las relaciones bilaterales entre los parlamentos, que son las que permiten, por ejemplo, que haya tratados. Cuando hay un tratado entre un país y otro, se ratifica en el Congreso, y para eso a las embajadas les gusta tener un vínculo directo con legisladores que estudian especialmente la relación bilateral, y eso se materializa en grupos de amistad. Se creó uno con la República Vecina del Paraguay, ¿no?, que estuvo creado recientemente, y ahí vemos las imágenes. Se recibió a la embajadora de Paraguay. El presidente del grupo de amistad con Paraguay es el diputado nacional formoseño Gerardo González, de Innovación Federal, que es de Formosa y que tiene límite con Paraguay. Como sabemos, es muy habitual que las personas de Chaco y Formosa tengan presencia, y vemos también a una diputada de Corrientes, regiones que están cercanas al límite norte del país, que integran el límite norte del país y que por lo tanto tienen una relación bilateral más cercana con Paraguay. Bueno, obviamente González habló, dijo que el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo son los principios fundamentales para la relación bilateral. La embajadora de Paraguay en Argentina es Elena Felipe, y remarcó que nuestros países tienen una agenda conjunta de objetivos mutuos muy profunda, y también ponderó diversas obras inauguradas o en vías de hacerlo con los países limítrofes, tales como puentes, rutas que consideró fundamentales para el comercio de nuestros ciudadanos y que se pueda circular, dijo, por el corredor bioceánico. Vemos la reunión realizada en el Salón Delia Parodi, grupo de amistad con Paraguay ya creado. También se creó el grupo de amistad con Japón, ¿no?, un poquito más lejos. El país asiático también quiere tener su grupo de amistad y estuvo creado junto al embajador de Japón, que también se vino hasta el Salón Delia Parodi, ¿no? Estamos hablando que el grupo de amistad será presidido por la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza, quien consideró un honor asumir la presidencia de este grupo de amistad en un ámbito concedido para fortalecer los vínculos parlamentarios. El embajador de Japón en Argentina es Osiyo Yokitaka, quien le agradeció a los diputados que conforman el grupo de amistad, demostrando un claro compromiso para las relaciones bilaterales. Contó Yokitaka que la colectividad japonesa ha llegado y se ha arraigado en las comunidades locales, promoviendo el enriquecimiento de la sociedad argentina. Ahí vemos la voz de diputados nacionales, se veía recién a Jorge Tayana, ahora Diego Giuliano, de Unión por la Patria, todos los bloques representados, Lorena Petrovich, de La Libertad Avanza, todos los bloques representados en este grupo de amistad, que ya funciona. Ahí vemos a Álvaro González del PRO, que ya funciona y que seguramente va a tener reuniones permanentes en el Congreso de la Nación. Y respecto a lo que fue la actividad legislativa de este día,
martes, ¿no? El martes a la mañana tuvimos una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, una comisión que no tiene el rol de dictaminar, que tampoco es el contralor de otras comisiones, como la de inteligencia, que sí tiene que revisar y es el contralor directo de las actividades de inteligencia. El Ministerio Público Fiscal tiene autonomía, no es que puede ser sancionado por el Congreso, pero sí el Congreso puede averiguar cómo está funcionando y en base a eso tener propuestas, ¿no? Lo que se vio ayer fue un intercambio entre el procurador Eduardo Casal, que es interino, pero está hace 9 años, otros 2 procuradores. Flor de interinato, Flor de ¿no? interinato. Lo cual muestra la falta de acuerdos políticos aquí para designar, más allá de la idoneidad o no del procurador Casal, pero nunca se llegó a un acuerdo para designar. 2/3 ¿no? necesitas en el Senado, Sí. necesitas sí o sí que todas las fuerzas políticas hablen y no se designó. Y estamos ante una situación de un interinato que es el procurador que más tiempo estuvo y el único que no tuvo acuerdo pero bueno, del Congreso de la Nación. Pero igual bueno, ha demostrado idoneidad, ¿no? Al margen. Era un Es el procurador era un empleado de la Procuración que quedó a cargo porque le correspondía en el escalafón en el momento de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Y bueno, quedó. Lo que hizo ayer fue explicar todos los problemas que tiene para, por ejemplo, aplicar un fallo de la Corte que lo obliga a intervenir, o mejor dicho, que permite intervenir al Tribunal Superior de Justicia en casos de la justicia nacional, civil y comercial. Dijo que no hay una manera de coordinar y le pidió al presidente que haga un decreto o al Congreso que haga una ley, ¿no? Fallo Levinas, ¿no? El fallo Levina, exactamente. Levina es un periodista y esto tiene que ver con un tema vinculado a obras de arte del artista León Ferrari, pero al margen del tema, la cuestión de fondo es si tiene que intervenir o no la justicia de la ciudad, como ocurre en cualquier provincia. El tema es que no se hizo el traspaso de las justicias locales y bueno, los jueces nacionales, civiles y comerciales no quieren pide responder. que el Ministerio Público pueda intervenir ante el Tribunal Superior de la Ciudad. Eso pide la Corte. Sí. Lo que dice Casal y lo que dicen los fiscales es que no pueden hacerlo. Lo que no pueden, por eso piden un DNU Piden un presidencial. DNU, exacto, un DNU o una ley donde se explique los pormenores del traspaso. Y de alguna manera, sea el Congreso o el presidente se haga cargo de esa situación que ellos consideran anómala, los fiscales, y lo que hizo Casal es representar a los fiscales porque habla que inclusive los protocolos son diferentes. Claro. Entonces no se puede ni siquiera compatibilizar tareas. Esto dijo en la comisión bicameral, nadie le respondió, o por lo menos nadie inició un debate a través de eso, por lo tanto fueron muy pocos los legisladores que hablaron. Uno de ellos fue quien preside la comisión bicameral, que es el diputado de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, y esto decía. Bueno, muy contentos. Primero porque haya venido el procurador con sus 2 secretarios. Es un rol institucional que las 2 cámaras que el Congreso han asumido de control sobre el Ministerio Público Fiscal en este caso. No solamente lo que hace a la gestión jurisdiccional, sino además a la utilización de los recursos. Y por el otro lado, también algunos datos que nos han dejado respecto de la aplicación de esta reforma hacia el régimen acusatorio y de las necesidades presupuestarias que tiene para tener una política criminal que sea eficiente y efectiva, que en el fondo es lo que todos queremos. Así que un orgullo presidir la comisión, muy contento por sus presentaciones, por el respeto hacia este Congreso y por supuesto es el puntapié inicial para un trabajo conjunto y de vínculo cercano, porque lo que todos queremos es vivir en un país más seguro y en paz. Y también hablaba con Diputados TV tras la reunión el senador de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy. Pudimos escuchar al procurador dando su informe de gestión. La verdad que en estos últimos 2 años los objetivos que se propusieron han tenido resultados y mismo finalizado el informe han hecho sus propuestas de mejora, sus preguntas que quedan para la siguiente gestión y por supuesto también a partir de los cambios en el sistema acusatorio y de la inestabilidad económica que vivimos los últimos años, hay un reclamo presupuestario que consideramos pertinente y hay que discutirlo y hay que ver cómo lo podemos solucionar. Por supuesto que esperamos que este problema no se dé más, que tengamos mayor estabilidad económica y que se pueda sostener. Y también otro de los puntos del orden del día era el fallo Levinas, que viene a presentar un problema de
jurisdicción entre la justicia federal y la justicia de la ciudad, que bueno, también hecha la presentación, vamos a buscar una solución concreta que pueda dirimir ese conflicto y se pueda trabajar con normalidad. Bueno, ahí adelantó algo Godoy y dijo, vamos a buscar una solución concreta. Ojo que quizá el Congreso empiece a trabajar, es un senador del oficialismo, o sea, quizá el Congreso empiece a trabajar en una ley que tenga que incluir los traspasos y los tiempos de traspaso entre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad entre la justicia nacional y la de la ciudad. Si hay una ley, obviamente el fallo de la Corte pasa a estar un poco inocuo porque una ley posterior lo supera. Por lo menos da nuevos marcos, ¿no? O un decreto. Por eso es lo que pide Casal. Mientras tanto, es como que los fiscales están un poco en desobediencia. Dice Casal, no se puede hacer nada. Es un tema bastante complejo, por eso me sorprendió que durara tan poco la reunión. Esperaba un debate más largo, ¿no? Venimos acá varios periodistas, éramos algunos amigos tuyos, amigas, que estaban acá y dice, preparados para 5 horas de guerra, o por lo menos guerra no, pero en buen sentido, de debate, ¿no? Y la verdad que no hubo prácticamente preguntas. Bueno, veremos si el tema... Ahora, debería intervenir el Ministerio de Justicia en este tema. Bueno, si hay un DNU, seguramente con letra presidencial y letra de justicia, y si hay un proyecto de ley lo podría enviar el Ministerio de Justicia, pero digamos, es un anómalo que haya un fallo y que el Ministerio Público no cumple un fallo de la Corte. Es un conflicto fuerte entre dos instituciones troncales del sistema judicial. La verdad que algo en donde el Congreso se supone que debería agilizar alguna respuesta, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, veremos si queda para el segundo semestre. Muchos temas hay para el segundo semestre, porque hay proyectos que nunca se trataron, ¿no? Uno es el de etiquetado frontal, que busca la derogación. Y Guido lo va a refrescar porque quizá nos sorprendamos en unos meses, unas semanas, con este tema como parte de un itinerario que se está armando para los meses que le restan a este año, ¿no? Sí, así es. Bueno, justamente hablábamos de la agenda que tiene el Senado mañana, que va a sesionar, y este proyecto entró por el Senado. Bien. Y entró en mayo, a fin de mayo. Y nunca se trató. Y nunca llegó a tratarse. Tiene un único artículo que es la derogación de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Así se la llama, o ley de promoción de la alimentación saludable en su momento. ¿Qué es esto? Es cuando vamos de compra, ya nos hemos acostumbrado, en las góndolas, todos los productos tienen los octógonos negros, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero nos hemos acostumbrado a verlo en la mayoría, en casi todos los productos envasados, ¿no? Ahí está. Sí, es alto en calorías, en sodio, grasas saturadas, dijiste algo que me hizo así como que me retumbó al oído. Nos hemos acostumbrado a verlo. Sí. Es verdad, porque cuando estábamos en el debate decíamos, ¿cómo será acostumbrarse a verlo? Hay que ver qué cambió, ¿no? Desde que nos acostumbramos a verlo. Sí. Bueno, hay estudios. Ajá. Justamente esta semana hubo una actividad de la Asociación Argentina de Pediatría, de UNICEF y alguna otra organización de la sociedad civil pidiendo que no se derogue la ley, ¿no? Sostienen que hay estudios, que toda la gente los identifica, que es un marco de referencia. Bueno, pidieron que siga, ¿no? Bien. Que no se le dé la derecha a la industria de la alimentación, que sería la más interesada en que esto, y que fue además la que más oposición hizo, ¿no? Claro, exactamente. Cuando salió la ley. Pero bueno, proyecto del Ejecutivo, único artículo, derogación de la ley de etiquetado, que decía, vamos a recordar, la ley de etiquetado frontal. Se aprobó casi por unanimidad en el Senado en 2020 y se hizo ley en diputados al año siguiente, y obligó a las industrias alimenticias a colocar en sus paquetes octógonos negros con advertencias por el exceso de nutrientes críticos. El proyecto original, esta fue una curiosidad, tuvo como autores a dos mendocinos de procedencias muy distintas: la camporista Anabel Fernández Sagasti, hoy sigue siendo senadora nacional, y el radical Julio Cobos, que era diputado nacional. Procedencia distinta de partido, pero no de provincia. No, la misma provincia. Ahí hay gato encerrado. Sí. Bueno, en su momento se hablaba de que era una provincia que estaba interesada en este tipo de regulaciones porque entendía que podía, de alguna manera, su economía regional verse favorecida a partir del uso de determinados productos. Eso es lo que planteaban. Lo cierto es que
También es real que que las provincias que producen bebidas alcohólicas, como las que producen bebidas que producen tabaco, tienen que soportar o que las etiquetas tengan inscripciones precautorias y que los alimentos que tienen también daño a la salud no la tuvieran en ese momento. Entonces, ahí es donde se armaba un debate, ¿no? Así es, pero bueno, ahí está también lo que mostró es que había mucho consenso, ¿no? Sí. En el tema de etiquetado Transversal. frontal. Las empresas están obligadas a colocar los sellos en los paquetes señalando si el producto tiene exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías. Uh-huh. Prohíbe la presencia de celebridades, personajes infantiles o dibujitos animados en los envases de productos. Concretamente ya no vienen alfajores o productos lácteos o lo que sea con famosos promocionando, y tampoco con dibujitos o cosas que puedan inducir un marketing que pueda inducir a los chicos al consumo. La ley cosa que yo siempre destaco, que he sido crítico de eso. ¿Sos crítico? Y yo puedo nombrar, le hago propaganda. Nombrar lo que quiera. Los Capitán del Espacio de mi infancia ya no vienen con el Capitán, con el Capitán del Espacio. Ahora jode. Lo han sacado y eso me duele Te emocionalmente. duele. No, está bien. Es Cada respetable. uno tendrá su ejemplo. Claro, ¿no? o sus emociones. Tendrían Claro. que haber hecho hasta la ley. Bueno, a partir de la ley ya no se puede, pero... Claro, pero no lo anterior. O la bebida, el carioca, por ejemplo. No, también de mi no infancia, ya golpeen no la tiene nostalgia. la chica, la Claro. garota en la etiqueta del carioca. Pero bueno, así lo ha dicho la ley, que no solo regula entonces el etiquetado, sino que incluye medidas sobre publicidad dirigida a niños, alimentación en entornos escolares y educación alimentaria en las currículas. Más allá de mis bromas, para hacer más ameno todo esto, reitero, se ha juntado gente vinculada con UNICEF, con la Sociedad Argentina de Pediatría, organizaciones de la sociedad civil, a pedir que no se derogue la ley. Y estoy pensando en voz alta. ¿Qué dice el gobierno? También creo Sí. que tenemos una última placa, cuando quieras. Dale. Tenemos una última de Sí, gobierno. tenemos textuales del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí La que ley vos implica, planteaste. dice el Poder Ejecutivo, limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria. Ahí entonces el choque de planetas, las posturas que hay, las que puede expresar quienes defienden la alimentación saludable y los que habla el gobierno, ¿no? Las limitaciones a actividades económicas lícitas. El punto acá, ¿cuál es? Yo estaba pensando en voz alta, recién decía, porque me parece que el gobierno, de una u otra manera, con estas advertencias que dice Guido de diferentes instituciones, UNICEF y que han pedido la no derogación, está teniendo algún problema en avanzar en este proyecto, porque estamos teniendo la agenda de una sesión del 6 de agosto. Donde tampoco está. No está, y aparte no se dictaminó. Uh-huh. ¿No? Hablamos de salud mental porque es otro proyecto del gobierno que hay expectativa, pero este proyecto no hay expectativa y no hubo dictamen, ¿no? O sea, va a estar Hojarasca también, que va a ser ley, un proyecto que pasó por la Cámara de Diputados, pero claramente, esto que dice Guido, por eso es bueno que traigas el tema y recuerdes que es uno de los proyectos que el gobierno envió y que no tiene consenso. Parece que hoy podemos hablar así, ¿no? Sí, no, claramente. Lo que pasa también, hay que tener en cuenta, hay cuestiones de salud pública atrás, ¿no? Claro. No quiere decir que se va a resolver la problemática de la alimentación en la Argentina por esta ley de etiquetado frontal. A mí una de las cosas particularmente, ¿no?, que me hace ruido, cuando todo tiene octógonos negros, ya todo es lo mismo. Bien. ¿No? Cuando yo veo el yogur, que culturalmente por lo menos entendemos que es un alimento súper saludable, y en el yogur tiene octógonos negros, creo que de exceso de sodio, en algún caso exceso de azúcares, a uno le hace ruido que todo tiene octógonos negros. Lo que pasa en general, todo lo que es industria de la alimentación tiene exceso de sodio, exceso de azúcares. El tema es debería, creo yo, ¿no? Sí. Ser complementado con otras cosas. No se va a resolver la epidemia de obesidad y de obesidad infantil con una ley de etiquetado frontal. Tiene que haber otras acciones, y esto también compromete los recursos públicos, porque si hay problemas de salud pública, por ejemplo, epidemias de obesidad,
eso lleva a una intervención Demanda en de términos salud. de gastos de salud que son muy grandes. Lo mismo con el tabaquismo. Claro, ¿no? tal cual, tal cual. Vos estás diciendo que son cuestiones preventivas estas, la medicina preventiva, ¿no? Son cuestiones. Una población más saludable es un Estado que tiene que intervenir Que menos. tiene que intervenir menos, un claro. sistema de salud que Un tiene que sistema de intervenir salud menos. ¿no? que requiere mucho dinero, sobre todo en los estados provinciales, ¿no? Que en este caso, claro, entiendo lo que decís, por eso te preguntaba hoy cuando decía, nos acostumbramos a ver, porque es verdad, yo no hice un análisis, pero me pasan esas sensaciones, ¿no? Que hay mucho octógono, me pasa lo mismo, que entras a un lugar, todo tiene octógono, y empezaste como a naturalizar, bueno, si todo tiene octógono, me pasa eso. Y te confieso. podríamos agregar, quizás es injusto desde el punto de vista de las empresas de la alimentación que le pongan los octógonos, pero uno va, hoy día, ¿qué hay? Es la industria de la empanada barata, ¿no? Tenemos 3, por mencionar solamente un ejemplo, por cuadra tenemos 3 casas de empanadas que compiten por la alimentación barata. Si eso llevara octógonos, se lleva 850 millones de octógonos. Lo fresco no lleva octógono. Insano totalmente. Claro, lo fresco no lleva octógono. Nadie se va a morir, a mí me encantan las empanadas por comer 3 empanadas, pero si basamos nuestra alimentación en eso, igual que la comida chatarra, esta va a ser una sociedad con problemas de salud, ¿no? Claro, y eso no lleva octógono porque es Por fresco. eso hay que educar desde otro lado. Claro, no, entiendo. Todo lo que viene en cajita, todo lo que es envasado, todo lo que es procesado, debería haber más educación en eso. Hay que ir más a la verdulería y a comerlo fresco. Sí, ¿no? bueno, dedujo de lo que decís que por un lado está lo procesado, que es lo que en este momento se legisla con octógonos, pero por otro lado está la comida fresca, la comida callejera, que como no es algo envasado, no se puede poner octógonos, Claro. pero se sobreentiende que está mal. Bueno, pero es verdad que la publicidad negativa termina recayendo Claro, en exactamente. lo envasado, ¿no? Exactamente. Y no en el otro. Guido, gracias por traer este tema, que estaba ahí perdido, Gracias, olvidado, Mauri. me lo refrescaste. Y bueno, y gracias a ustedes también. Hoy estuvimos solos. Íbamos a Argentina. Vamos a Argentina para Vamos Estamos a en vivo, Argentina. miércoles 13:51 en vivo acá, esperando el partido con mucho nervio. Seguramente vamos a tener mañana un estado de ánimo que va a estar muy derivado de Queremos cómo estar pum para arriba. de lo que pase en un rato allá en Atlanta. Gracias por estar. Mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada.